ubicarnos en hijos de qué tiempo, del 2001, ¿no? Me parece que un poco en ese momento éramos gente que hace poco nos habíamos recibido, muchas de nosotras todavía estudiantes, era un colectivo, digamos, que transitaba por esos canales universitarios, interdisciplinario también, porque algunas de historia, pero muchas compañeras de sociología. Pero bueno, o sea, nos encontrábamos con esto, ¿no? Con experiencias, veníamos también de experiencias de militancia, y un poco entre la crisis que había producido el 2001 y esto en una historia, o sea, encontrarnos con una provincia donde aparentemente, o por lo menos ese era el relato histórico que circulaba, con más peso, con más fuerza, donde no había un pasado en el cual anclar una tradición de luchas, ¿no es cierto?, de movilización, de protestas, de cuestionamiento social. Entonces un poco fue tratar de empezar a reconstruir eso, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto era eso? Claramente no tiene nada de cierto. El libro fue claramente pensado en un sentido de cómo eso que nosotros encontrábamos que no estaba dicho, más que discutirlo con la academia, había que discutirlo puertas afuera de la academia, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo que fue un aporte, no solo por lo que el libro cuenta, sino por cómo lo cuenta. Y efectivamente a nosotras después sí nos llegaron, digamos, en ese momento el libro se presentó, se hicieron muchos talleres con escuelas, y me parece que lo interesante es que después a nosotras sí nos llegaba el pedido por parte de maestras, docentes, de bueno, que querían el libro para trabajar en sus clases. Me parece que eso, más allá de la discusión historiográfica, que por supuesto era central y necesaria, era como lo que el libro buscaba aportar, y en ese sentido me parece que fue que estuvo bueno, digamos. Y tiene que ver con esta imagen del pacífico pueblo mendocino, ¿no es cierto?, donde cualquier inconveniente, o sea, cualquier problema se resuelve en términos pacíficos, ¿no es cierto?, donde no hay conflicto, por tanto no hay sujeto que genere conflicto, ¿no? Y específicamente para, digamos, eso como relato general, diría yo, sobre la historia de Mendoza que se construye. Y específicamente sobre el mendozazo, lo que aparecía era, bueno, claramente una explosión social que no se puede negar, pero que sí se podía reducir en este relato más oficial, temporalmente, a lo que había sido un día, ¿no es cierto?, el 4 de abril, en términos de contenido, a lo que había sido un reclamo solo por un reclamo económico, ¿no es cierto?, contra el aumento de las tarifas, y que una vez resuelto eso, se acababa, digamos, ¿no? El mendozazo no tenía nada para decir, ¿no? Y ahí sí, bueno, digamos, la disputa en todo caso tuvo que ver con decir, el mendozazo no es el 4 de abril, tiene un proceso, digamos, de varios días, casi 10 días, ¿no es cierto? Hay todo un proceso de organización previo que lleva ni hablar, desde la década del 60, ¿no es cierto? Hay una cantidad de sujetos, organizaciones en movilización que no estaba ajeno a lo que estaba pasando a nivel nacional e internacional, ¿no? Que eso es otra operación que hace interesante la historiografía oficial, digamos, logra sacar al mendozazo de todo contexto nacional e internacional, ¿no? Entonces, y de todo trayecto histórico también, entonces ahí lo desarma de alguna manera, ¿no? Yo sí mantengo la idea que me parece que tiene interesante el libro, que es justamente, es un libro herramienta. Sacá de ahí lo que vos, recuperá lo que a vos te sirva y resignificalo como a vos te sirva como parte de la lucha que estás llevando adelante hoy, donde te ubicas hoy, ¿no? Me parece que eso, ¿no? Me parece que eso es un poco la idea del libro, pensando esto de la herramienta que decís vos. O sea, el pasado no nos sirve mecánicamente, sino desde el lugar que cada uno elige ocupar
Me parece que en estos 10 años hay mucho, se ha construido mucho, desde la historia, desde la academia, desde la militancia, sobre la historia de Mendoza, sobre el mendozazo, que pueden aportar a eso que está escrito. Y en ese sentido me parece que también está bueno volver, digamos, esta idea que teníamos nosotros de que el mendozazo no es algo que se cierra en ese libro, sino que en todo caso hay que abrirlo, y que el lector o el usuario de ese libro tiene que seguir recreando esas historias. Pensando específicamente en el mendozazo, a nosotras mismas nos ha pasado de volver a ver fotografías, por ejemplo hoy, y recuperar sujetas que en ese momento no estaban, como las infancias, por ejemplo, ¿no? Verlos en las mismas fotografías del diario que hace 10 años atrás a nosotras se nos habían pasado, hoy quizás pueden cobrar otro lugar, ¿no? Y en ese sentido digo esto como ejemplo de decir, bueno, el mendozazo hay que seguir escribiéndolo.